Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 17. Un llamado a oír. Dirigido por el hermano José Israel Pérez. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 al 20. El hermano José Israel Pérez es miembro de la Iglesia Palabra de Vida Almería en España. Tiene 31 años y sirve al Señor y a su iglesia mediante la escritura de libros, como escritor autodidacta. Ha escrito Los rasgos distintivos de la fe, La sabiduría de Dios en el sufrimiento, libros ya publicados, De la soledad a la redención y Común Unión, libros que también esperan sean publicados prontamente. Es oriundo de Venezuela, residente en España desde hace 3 años. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, mis hermanos. Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro devocional de mayo 17, el cual se titula Un llamado a oír, y nos está acompañando nuestro hermano José Israel Pérez desde Almería, España. Hermano, muy buenos días. Bueno, para ti tardes, son las 12:30. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio para iniciar diciendo esto, que es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana. Ustedes están empezando el día, nosotros ciertamente ya llevamos la mitad del mismo, pero de verdad que gracias por la invitación, y espero que este tiempo juntos pueda ser de edificación para nuestras almas. Entiendo que ahora pudiera haber algún hermano voluntario que nos leyera el devocional de hoy. Vale, bueno, creo que primero levantó la mano Estela, sí, así que bueno, estupendo, adelante. Mayo 17, un llamado a oír. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 al 20. Estos versículos contienen un desafío que puede hacernos temblar por la gran verdad que afirman, ya sea alrededor de la mesa con amigos que vinieron a comer pero no escucharnos hablar sin parar, o en la cafetería donde no podemos esperar para compartir sobre el último libro que hemos estado leyendo. La verdad es que la mayoría de nosotros hablamos demasiado. Cuando hablamos sin parar, podemos estar seguros de una cosa: no estamos oyendo. Aunque esto es verdad en términos de nuestras relaciones interpersonales, también es verdad en cuanto a la Biblia y a la teología. Un pastor del siglo XIX escribió sobre esta correlación. Hay algunos que se la pasan hablando y con un incesante hablar dejan de pensar. Estos pierden la capacidad de entender el verdadero significado de cualquier cosa seria que se les dice. Además, este hábito les impide incluso escuchar la palabra de Dios y pensar en ella. Lo que más necesitamos oír es la palabra de verdad. Santiago 1:18. Santiago nos dice que debemos recibir esta palabra y luego ser hacedores de ella. Versos 21 y 22. Creo que tiene en mente el peligro específico de ser demasiado rápidos para proclamar la verdad a otros antes de prestarle suficiente atención nosotros mismos. Si ser demasiado rápidos para hablar nos hace lentos para oír a Dios y a los demás, también sucede lo mismo con ser rápidos para airarnos en nuestro corazón. En muchos casos, un flujo rápido de palabras es señal de un temperamento explosivo. La persona que habla mucho suele ser obstinada y enojarse cuando los demás no comparten sus ideas. El acaloramiento y la pasión no son necesariamente expresiones de fidelidad y piedad.
De hecho, pueden ser lo contrario, porque nuestra contundencia puede causar tropiezo en lugar de ser ayuda. La ira no obra la justicia de Dios en nuestra vida, dice Santiago 1:20. Nuestra intensidad, enfoque y énfasis si están motivados por una molestia o ira egoístas, no obran los propósitos justos de Dios. De otra manera, Jesús habría actuado de forma diferente. En cambio, él fue amable, manso, humilde y persuasivo. Por eso la purificación del templo es tan noble en la vida de Jesús, porque fue una expresión inusual, aunque legítima, de su ira justa. La palabra de Dios no solo te da vida, Santiago 1:18, sino que también transforma tu vida. Aspira a ser una persona transformada. Presta tu oído a la palabra de Dios y a los demás a tu alrededor. Sé más lento para hablar y para enojarte, para que puedas crecer y ayudar a otros a crecer también en la vida que Dios anhela. Santiago 1:17-25 para profundizar. Amén. Amén, 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 amén. Definitivamente amén. Pues bien, amados hermanos, para, digamos, extender un poco el tema del devocional de hoy, he escrito, digamos, una especie también de devocional un poco más amplio que procura desarrollar el mismo texto del devocional de hoy, que es Santiago 1:19 y 20. Así que he preparado, digamos, este devocional, el cual yo lo he titulado Oír va antes, hablar después. Estar atento a uno mismo después de estar atentos de los demás. Veremos 3 puntos. El primero es del cual, el primer punto de ellos es 1, el contexto. Voy a llegar al versículo 19 y 20, pero quiero daros un contexto. Así que he escrito y leo. El contexto de las palabras de Santiago, que aunque hermano incrédulo al principio, al final el Señor Jesús lo salvó y llegó a ser, Santiago, una autoridad entre los hermanos de la iglesia primera de Jerusalén. Y en este marco, el contexto es de dispersión, una dispersión nacida por la persecución de judíos no cristianos que tras la muerte de Esteban se lanzaron en contra del judeocristianismo. Esto lo podemos ver, la muerte de Esteban, como punto inicial de la persecución en Hechos 7 y 8. Por esta razón, Santiago se encuentra hablando a los hermanos con palabras de ánimo en los primeros versos del capítulo 1. Es normal, pues las aflicciones eran en aquel momento el pan diario. Sin embargo, hasta llegar al versículo 19 del capítulo 1, encontramos que Santiago menciona distintas cosas, las cuales son dignas de apreciación. Y vemos, por ejemplo, la sabiduría que Dios está dispuesto a dar. Recordarán, ¿no?, la famosa frase, y aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Así como, entre otras cosas, vemos que Dios está dispuesto a dar esta sabiduría con derroche y con generosidad. Pero también vemos el elemento de la fe, es decir, la confianza en que Dios es el dador de esta sabiduría y, por lo tanto, también es dador de todos los dones que el ser humano disfruta. Cada cosa que nosotros tenemos viene de Él, y toda cosa que encontramos en las que son buenas y que Él nos da, todas estas son dignas de alabanza porque manifiestan que Dios es bienhechor. Menciona Santiago asimismo que los hermanos que no sean estables en su resolución y determinación de buscar y depender de Dios y de su sabiduría, estos irán progresivamente a un estado de inestabilidad.
De aquí que primero en el verso 6 del capítulo 1 diga que los que piden a Dios sabiduría deben hacerlo con la confianza plena de que sin duda Dios responderá con prontitud y con generosidad. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí para hoy, para nosotros, y yo lo considero necesario, este paréntesis. Y es que necesitamos meditar profundamente en la palabra de Dios si deseamos ser personas sabias. Personas que sea cual sea la situación en la que estén, se estén preguntando de qué forma pueden vivir en conformidad con el evangelio recibido en la persona de Cristo, considerando que, como luego lo dirá en los versos 9 al 11, las condiciones, entiéndase esto, las condiciones a nivel temporal o económico son temporales. Es decir, nosotros tenemos que ser personas conocidas por una determinación seria de vivir conociendo la palabra de Dios, porque las condiciones socioeconómicas en las que nosotros vivimos son temporales. En cambio, el carácter afable que se desarrolla en aquellas personas que determinan vivir su vida a la luz de la palabra de Dios y que resuelven ser un testimonio del evangelio, dichas personas son estables, sea cual sea la situación temporal que vivamos. Y eso es muy importante. Cerrado este paréntesis, posterior a todo lo dicho, Santiago dedica tiempo a dar palabras de ánimo a quienes se mantienen estables, aún en medio de diversas pruebas. Sin embargo, pasa a reprochar el pensamiento de quienes pudieran tal vez considerar que Dios, como tal, pueda colocar al ser humano, entiéndase creyente o incrédulo, en una situación de tentación o inclinación al mal moral. Dios, en los versos 13 al 15 del capítulo 1, dice en los versos 13 al capítulo 1, verso 13 al 15, que las pasiones que yerran en contra de la santidad de Dios no nacen de Dios, sino del corazón mismo del hombre. Por tal, el ser humano tiene la natural inclinación de hacer el mal, ya sea que su situación resulte buena en términos temporales, o sea que éste, como en el caso de los receptores de esas palabras, esté en muchas dificultades sociales y económicas. Yo lo ilustro de la siguiente manera. Digamos que el rico se ve inclinado a poseer más y en diferentes ocasiones tiene la oportunidad de hacer crecer sus riquezas de forma ilícita y a cambio de no sentirse mal consigo mismo, dice para sus adentros: esta oportunidad seguro que Dios la entiende. Pero por el otro lado tenemos al pobre que en su pobreza quiere maldecir a Dios y vengar a quienes le oprimen, y en cambio de sentirse mal consigo mismo piensa: Dios es el que me ha puesto en esta miseria, no debería sorprenderle que busque la forma de salir de ella. Santiago choca radicalmente con estos pensamientos, afirmando que es del corazón del hombre que viene la inclinación pervertida de hacer lo que es moralmente pecaminoso. En cuanto a Dios, Santiago afirma: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo vemos en el verso 17. Es decir, en ninguna situación, amados hermanos, sea buena o sea mala, en que los creyentes puedan vivir de este lado de la eternidad, aún incluso los incrédulos, en ninguna situación Dios hará inclinar al hombre a ir en contra de su carácter eternamente santo, porque de hecho,
todas las bonanzas que el ser humano disfruta, aún en medio de grandes calamidades, por causa de la maldición en que vivimos tras la caída, hermanos, toda buena dádiva, sin embargo, nos es dada de parte de Dios. De manera que no solo de Dios nos es dado lo bueno, sino que, por un lado, Dios nos bendice abundantemente con toda multitud de bonanzas, pero por el otro lado, la afirmación de Santiago es que el corazón humano, sin embargo, es el que pervierte aún las cosas buenas que Dios nos da y las tuerce para el mal. De forma que lo que Santiago está haciendo previamente es afirmar que cuando nosotros estamos en una situación difícil o en una situación de bondad o de prosperidad y llegamos a considerar que Dios nos incline a hacer el mal en ambas situaciones, Santiago está diciendo no. De Dios solo nos es dado lo bueno, pero el mal está en nosotros. Y este punto queda bastante claro. Así vemos en primer lugar el contexto de las palabras de Santiago antes de llegar a los versos 19 y 20. Y en punto número 2 veremos Él de su buena voluntad. Pasado a hablar del contexto, vamos a hablar de Él, de Dios Padre, y de su buena voluntad. Antes, pues, de llegar a los versos 19 y 20, Santiago cierra el punto de la moralidad humana frente al pensamiento perverso de que Dios nos pueda, de que de Dios no pueda venir la inclinación al mal, diciendo, por un lado, que Dios no puede tentar ni ser tentado por nadie a hacer lo que es contrario a su carácter santo, porque además de que es santo, Dios es eterno, y por eterno entendemos inmutable. Es pues zanjado el erróneo pensamiento de que es zanjado el erróneo pensamiento de que de Dios no pueda venir una inclinación hacia el mal, y mientras se zanja este erróneo pensamiento, a su vez Santiago afirma el carácter santo de Dios. Y hermanos, en este plano, entonces Santiago afirma que Él, el Padre, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto lo vemos ahí en el capítulo 1, verso 18. Entonces entendemos, antes de llegar a los versos 19 y 20, que Santiago, en este contexto, habla a personas cristianas, nacidas de nuevo por la buena voluntad del Padre, el cual, cuando escuchamos el Evangelio, las personas nacidas de nuevo, cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, pudieron ver la luz entre las tinieblas. Nacidos pues para Dios, no debemos considerar que Dios es malo, indiferente o que incluso nos tienta cuando estamos en situaciones difíciles o cuando en nuestra comodidad nos llenamos de codicia y para hacer crecer nuestras riquezas recurrimos a obras perversas asumiendo que Dios nos consiente. Tales pensamientos tienen su origen en nuestro perverso corazón, el cual hacemos bien cuando le damos muerte en términos de no ceder a sus mentiras, sino creer a la verdad del carácter santo y eterno y benévolo de nuestro Dios, el cual, como ya vimos, nos ha hecho nacer de nuevo en virtud de Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén. Así pues, amados hermanos, vemos que les he querido hacer una introducción previa, donde vemos diferentes cuestiones. La más importante de ellas es que en el contexto no solamente habían personas que enfrentaban situaciones muy difíciles, sino también habían personas adineradas. Ahora, la cuestión está en que hay un
pensamiento generalizado en nuestras mentes a considerar que cuando estamos en determinadas situaciones, Dios puede entendernos en términos de que Dios puede consentir nuestro pecado. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer más dinero, teniendo dinero, quiere más y quiere recurrir a obras pecaminosas, hay algo en él que le hace pensar que Dios puede ser consentivo con ese tipo de pensamientos, y Santiago dice que no. Luego hay personas que se ven en situaciones muy difíciles económicamente y quieren salir naturalmente de ellas y pueden pensar que haciendo cosas malas para salir de esa situación precaria económicamente, entonces ellos puedan recurrir al pensamiento de que Dios los entiende. Es decir, ay, mírame, yo estoy aquí en la miseria, Dios me entenderá si yo hago X cosa que es moralmente pecaminosa. Y entonces Santiago elimina el pensamiento de que Dios pueda consentir ambos pensamientos pecaminosos y dice que si nosotros llegamos a esas consideraciones no se debe a Dios, no se debe a que Dios nos está poniendo en una situación para que hagamos algo que sea contrario a su carácter. No, es de nuestro perverso corazón. Mira, hermanos, nuestro corazón es tan perverso que cuando hacemos cosas malas, incluso queremos decir en nuestro interior algo así como que Dios nos entiende. Y entonces, como Dios nos entiende, podemos darle rienda suelta a nuestros pecados. No, esto es muy importante. No, Dios es santo, inmutablemente santo. Y lo que Él desea para vosotros que estáis en aflicciones es que os mantengáis firmes. Y aquellos que están en bonanza, no os llenéis de codicia, sino antes sed generosos y comprended que de Dios nos viene en cada situación. La pregunta que nosotros debemos hacernos antes de llegar a los versos que nos atañen hoy es cómo glorificar a Dios en ambas situaciones. No cómo salir de nuestra situación de una forma pecaminosa, sino cómo servir a Dios en ambas situaciones. ¿Vale, hermanos? Esa es como la parte introductoria. Ahora quiero llegar al punto número 3, que digamos es la que se enfoca en los versos 19 y 20. Dice, oír primero, hablar después. Punto número 3, oír primero, hablar después. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 al 20. Hermanos, nos es difícil imaginar la forma práctica en que los primeros hermanos recibieron estas palabras. Nos es muy difícil imaginar cómo ellos allá hacían sus cultos dominicales, por ejemplo, porque nosotros tenemos 21 siglos de distancia con el texto y podríamos caer en asumir que los hermanos del primer siglo hacían los cultos tal cual y como nosotros lo hacemos hoy. Ahora, la cuestión está en que, indiferentemente de esto, Santiago tenía una noción clara de que entre los hermanos que se reunían habían disputas, encendiendo pasiones muy poco moderadas entre ellos mismos. Entonces, esto no parece muy diferente a nuestro contexto porque, de hecho, parece nuestro mismo caso, y es que tenemos la inclinación, hermanos, de hablar primero y oír si acaso no podemos evitarlo. Ahora, si las disputas se daban en el marco de los cultos, imagínense, hermanos, un culto en el cual todos están gritando. Pero no un grito ahí de alabanza, de que están encendidos en alabanza a Dios, sino de pleitos y contiendas. Este lugar es un lugar terrible, no solo de imaginarlo. Parecería un lugar muy adecuado para ir a rendir culto a Dios. No, todo lo contrario, era el peor lugar para hacerlo. Así que seamos honestos. Hoy, tal vez nosotros mantengamos las formas dominicales del culto, pero luego, en los cafés, por la tarde o en la comida, no estamos hablando apasionadamente de forma que
Incluso llegamos lo importante es que se escuche nuestra voz y luego, si ya no lo podemos evitar, escuchamos. Esta conducta sigue siendo muy vívida en nuestros tiempos. Vale, tal vez los cultos respetamos las formas, pero luego fuera del culto, en nuestras reuniones se ve cómo es el deseo de sobresalir en este aspecto. Ahora, yo no quiero decir, por un lado, que el debate tiene que ser malo en sí mismo, los debates, o tampoco debemos entender que las conversaciones que enfrentan diferencias tengan que ser evitadas. No, la cuestión más bien va en torno al pecado. Ahora tú preguntarás, ¿y cuál es el pecado? Santiago dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios en el verso 20. El pecado no está en el hecho de que exista diferencia entre los creyentes. No, de hecho, va a ser casi imposible, pienso yo, de que este lado de la eternidad encontremos una iglesia universal que esté unificada en su complejidad. De hecho, es casi imposible lograr unidad en una iglesia local. Imaginaos cuánto más difícil es encontrarlo en la iglesia universal. Yo no creo que haya un problema como tal en las diferencias. No hay nada de pecaminoso. La cuestión está en el orgullo que se enciende de ira pecaminosa cuando encontramos diferencias y antes de procurar entenderlas para orientar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, antes de esto, nos matamos unos a otros. Nos anulamos unos a otros porque decimos que nuestros pensamientos son más elevados o más puros o más piadosos, póngale usted el adjetivo que quiera, que el del otro. Y de esta forma, amados hermanos, no nos comportamos como hijos de luz, tristemente, sino como hijos de tiniebla. No debe ser así. Santiago, como noble pastor lleno del Espíritu Santo, les dice a los creyentes, hay una cura para vuestras pecaminosas rencillas y os la daré. Escuchaos unos a otros y luego hablad cada uno según la sabiduría de Dios y no la arrogancia de vuestra jactancia con la cual os hacéis superiores a vosotros mismos, no reconociendo que somos amados por Dios, hermanos, no por nosotros mismos, sino a pesar de nosotros. Hermanos, esta disposición inicia de escuchar y después, si es necesario y con la intención de obrar en sabiduría, hermanos, entonces hablad. Bien, hermanos, yo sé que estoy hablando y me corresponde seguir exponiendo lo que me resta de estudio, pero es cierto, debemos reconocer que nuestro deseo primario no es escuchar, sino hablar. Y de esta forma, muchas veces incluso cuando tenemos conversaciones que consideramos más piadosas que otras, la cuestión está en que queremos imponer nuestro orgullo, nuestra jactancia, y ahí no obra la justicia de Dios. Si el Señor nos dé sabiduría para que cuando hablemos lo hagamos con la intención de edificar, que es la meta, ¿no?, de la verdadera conversación. Bien, una pregunta aquí para, digamos, traer este estudio a nuestras vidas hoy. ¿Cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Según este devocional, ¿cómo podemos ver el llamado de Dios a pensar diferente? Creo que la clave está en el llamado de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Verso 19. Es verdad, lo primero que queremos hacer en casi cualquier contexto familiar, eclesial, laboral, etc., es hablar. Santiago pone un nuevo orden: escuchar. Ahora, escuchar aquí no es un verbo pasivo,
Es decir, no solo vas a escuchar por escuchar, es prestar atención al otro. Implica naturalmente interés por lo que dice. Todos sabemos bien que se puede escuchar, pero no prestar atención, lo cual es una forma decente de ignorar al prójimo. Eso también es pecaminoso. La cuestión está en prestar atención. Luego, si fuera necesario, hablar. Pero no hablemos si estamos por alguna razón enojados. Lo que brotará de nuestras bocas si estamos enojados, cualquier cosa que brote de una boca enojada, es mejor callarlo. Escucha, luego habla. Y si estás enojado, déjalo para otro momento, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La sabiduría nos impulsa a callar cuando lo que vamos a decir no le vendrá bien a nadie. Otra pregunta que deberíamos hacernos para seguir meditando. ¿Cómo está Dios reordenando mis afectos? ¿Cómo Dios está reordenando mis afectos? Tal vez, y solo tal vez, Dios nos está llamando a ser más como Cristo. ¿No lo piensas, amado? Si Jesús es la palabra de Dios encarnada, el verbo, logos, la razón de ser de todas las cosas. Y Él, cuando hablaba, aún para hablar, lo hacía con gracia y con verdad. Sí, sé que en tu mente dirás, no, pero es que yo no soy Cristo. Y es verdad. Sin embargo, tenemos su Santo Espíritu en nosotros, si es que hemos creído en Él. Por tanto, piensa en tu maestro. A los que le maldecían no les hablaba con mal, aunque Él es el Rey de Gloria. Pues Él vino con la previa disposición de morir por nuestros pecados y al resucitar comisionó a sus discípulos para que den testimonio de Él. Evidentemente, cuando anunciamos el Evangelio como iglesia, somos luz al mundo, pero el Evangelio también conforma a hombres y mujeres en discípulos de Cristo. Podemos y debemos clamar, Señor, haznos ser como Cristo en el mundo, a escucharnos, amarnos y corregirnos en amor, no en ira ni pasiones desordenadas que pudieran estar revelando que nuestros afectos están en nosotros mismos y no en Cristo, tu sabiduría humanada. Oh Señor, que nuestros afectos sean conmovidos por Cristo y seremos como Él. Te rogamos. Amén. 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 Último encabezado para meditar en este devocional. ¿Qué me está pidiendo Dios que haga hoy? No me cabe duda de que necesitamos humildad. No me parece raro que este sea el llamado de Dios a nuestras vidas hoy, una vez más. La humildad no renuncia a la verdad. La mansedumbre no anula el criterio, simplemente nos hace libres. Cristo nos hace libres, pues Él es la verdad. La humildad está arraigada en la verdad de Cristo, está sostenida en Cristo mismo. Así pues, ¿qué tal si vemos a Cristo en nuestros hermanos confesos y procuramos hablarles cual le hablaríamos a Cristo? ¿Le escucharíamos a Cristo antes de hablar? ¿Le escucharíamos antes de enojarnos? ¿Le hablaríamos a Cristo con rabia? Pues así hagamos con nuestros hermanos. Y en cuanto a aquellos que aún no se consideran creyentes,
seamos de testimonio para sus vidas. Demos anuncio del Evangelio, sí, verbalmente, pero también con una actitud humilde, mansa y sobria, cual la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos, hermanos, oremos. Padre Santo, sabemos de nuestro propio corazón que sea cual sea la situación en la que nos encontremos, siempre queremos tener la razón. Siempre queremos que nuestro orgullo sobresalga. Siempre queremos que nuestra arrogancia se haga notar. Bien sea incluso con palabras piadosas o bien sea incluso con palabras que no son simplemente nacientes de un corazón regenerado. De cualquier forma, Señor, manifestamos muchas veces arrogancia. Ayúdanos a tener un carácter como el de Cristo. Ayúdanos a imitar a Cristo. Ayúdanos a ser personas mansas. No personas llevadas de aquí para allá, indiferentes o personas que son manipulables. No. Cuando hablamos de ser mansos y humildes, estamos hablando de ser como Cristo, que Él, aunque es la verdad en esencia, que es tu sabiduría encarnada, aún Él, Señor, cuando hablaba con sabiduría y hablaba con verdad, hablaba con gracia y hablaba para edificar. Y cuando se dirigía a quienes tienen una actitud diabólica, aún a ellos les condenaba por su duro corazón, pero no porque Él mismo estuviera satisfecho con condenarnos, sino porque efectivamente eran hijos del diablo. Ayúdanos a ser hijos de luz para con todos y a mostrar la gracia que hay en Cristo y en el Evangelio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que en nuestros trabajos, estudios, en todas las facetas de nuestra vida, en la familia o en la iglesia, seamos tardos para hablar y tardos para airarnos. Y seamos personas prontas para escuchar, para atender, para estar atentos a los demás. Esto requiere, Señor, que estemos llenos de tu palabra, que estemos sumergidos en tu palabra. Ayúdanos, oh Señor. Y te pedimos perdón por las muchas veces en las que hemos fallado y pecado en este sentido. Oh Señor, nos acercamos a ti con la confianza plena de que en Cristo Jesús nos has lavado de todas nuestras maldades y nos has hecho para ti un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Señor, estamos contentos de tenerte y de que tú seas nuestro Padre. En Cristo Jesús te rogamos que nos hagas más como Él. Te damos gracias también por ese estudio y te doy gracias por los hermanos que en esta mañana se levantan a escuchar el devocional antes de iniciar la jornada de su día. Te ruego que estés con ellos, que sigas bendiciendo este trabajo de la hermana Carolina y de los hermanos que se están comprometidos con ello. Bendice tú todo esfuerzo, Señor, que procura la gloria de tu Hijo. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza. Y bueno, mis amados hermanos, si tienen de pronto alguna duda, algún aporte que pudieran hacer, pueden levantar su mano y abrir su micrófono. No todos al tiempo, por favor. Hermano Carlos, tranquilo, motívese, abra su micrófono. Gracias, Pastor José Israel. Excelente explicación del tema de hoy, donde nos damos cuenta que sí, que nuestro corazón es el que está mal, el que es engañoso y perverso, y solo del Señor solo vienen las cosas buenas. Y tenemos que entender claramente que en ello también obra nuestra impaciencia por poner nuestro punto de vista por encima de los demás sin escuchar claramente lo que nuestra contraparte está diciendo. Por eso es importante que nos analicemos y que aprendamos a esperar, a tener esa
ese respeto para la contraparte, para escucharle y de una manera tranquila expresarle nuestra posición. Eso es muy, muy claro y tenemos que pedirle al Señor que nos transforme y que nos ayude a tener esa actitud correcta. Muchas gracias, pastor. Hermano Carlos, totalmente de acuerdo. Es cuestión de tener nuestra mirada fija en Cristo, ¿sabes? O sea, es que cuando tú miras a Cristo y Él es tu estandarte, es que literalmente te vas dando cuenta de lo muy, muy feo que estás, pero en un sentido real, de lo revestido que estás de Cristo. Por tanto, puedes cobrar ánimo arrepintiéndote de los pecados que te vas dando cuenta y seguir adelante. Y seguir adelante con una actitud de que Jesús Jesús es tu mediador. Si Él es tu mediador, puedes ser manso como Cristo, puedes ser humilde como Cristo. Pero claro, la cuestión es que se nos va de la vista que tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Entonces es volver a Cristo, ¿no? Así que gloria a Dios. Gracias, pastor. Sí, señor. Bueno, de mi parte, agradecerte por la enseñanza, por el esfuerzo, por acompañarnos desde allí. Por favor, saluda a la iglesia en España. Qué bueno lo que hace el Señor. Solo nos podemos contactar así con hermanos y con otras personas que no creemos conocer, precisamente es por medio de Jesucristo, ¿no? Qué bonita la familia en la fe. Y pues bueno, me haces pensar en la enseñanza, en que definitivamente nosotros hablamos más de lo que deberíamos. Y recuerdo que una vez estando en Curazao, el pastor Miguel me dice, ¿usted sabe por qué tiene dos orejas y una boca? Dice, para que escuche más de lo que habla. Entonces, eso me quedó como muy marcado y a veces cuando solemos hablar mucho, me suelo recordar esa frase. Y ahora que está viendo también el tema de consejería, qué interesante es que las personas necesitan ser escuchadas y a veces nosotros hablamos de más. Entonces, a veces una persona ni siquiera necesita un consejo y me hace acordar también de los amigos de Job. Estaban haciendo bien su trabajo sentaditos, solo escuchando, hasta que abrieron su bocota. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros igual. A veces las personas solo necesitan ser escuchadas, que lloremos con ellas, que nos sentamos a su lado y oremos con ellas. A veces no necesitan sabias palabras o grandes consejos que creemos que podemos dar, sino simplemente sentarnos, abrazarlas y saber que son escuchadas y que estamos ahí para ellas. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza. Buenos días, pastor. Agradecerle, hermanos, agradecerles por el de ser lentos para hablar y atentos al escuchar. A veces nuestra mente ya está adelantada a decir lo que no hemos reflexionado, lo que no hemos pensado. En ese defecto, ¿no? De que no aprendemos. Hoy este devocional lo recuerda. No sé si soy solo yo, se le fue el audio a la hermana. Sí, yo no le oigo, yo no le oigo a la hermana. Sí, se te fue el audio, pero bueno, pastor, mientras ella lo recupera, si gustas, si vas a opinar algo. No, yo me gustaría ahora tener tiempo de escucharles y de nuevo agradecerles. Yo no soy digno Agradecer por este devocional, pastor, que nos recuerda una vez más, y la gloria es para el Señor, que debemos de lentos en hablar y atentos a escuchar, porque caemos en ese gran error, y es que cuando escuchamos y de pronto no estamos de acuerdo,
nuestra mente de una vez está muy atenta a responder cuando nosotros no reflexionamos primero para dar las respuestas. Y hoy el Señor nos recuerda una vez más que debemos de ser muy atentos y muy sobrios para hablar en lo que Sí. se debe. Sí, totalmente, sí. Sí. Es que somos a veces como chispas, ¿sabes? Nuestra previa condición es de chispas. Entonces, si hay algo que va en contra de lo que es una... sí, estaba leyendo ahí. Cuando hay algo que no es conforme, hermanos, y digo esto con seriedad, con mucha solemnidad, hay cosas que son erróneamente teológicas y de muchos índoles. Hay muchas cosas que están erradas y que tú puedes ver de la persona, pero están erradas. La cuestión está en que mientras yo no la escuche y sea paciente para entender la forma del pensamiento del otro, sino que digamos aquí, le voy directo, puede ser que yo diga la verdad, incluso puede ser que yo esté en lo correcto, pero la cuestión está en que mi motivación no ha sido ganar el corazón de la persona, no ha sido orientar la mente de la persona, sino tener simplemente la razón. Y así no obramos en amor. O sea, podemos tener la verdad y con ella, en vez de consolar, de guiar, de orientar, martillamos y censuramos. No, el Señor nos llama a tener una actitud que sea más orientativa, porque no siempre va a ser, además, nuestros procesos de aprendizaje y hay cosas que nosotros vamos viendo con el tiempo que requieren tiempo para cambiarlas. Y yo les puedo decir de cosas que yo antes pensaba que hoy en día las entiendo como erróneas, pero ha habido un proceso mediante el cual Dios ha sido paciente conmigo, Dios ha usado de hermanos que han usado de paciencia conmigo. Y digo, si ellos no me hubieran tenido paciencia y me hubieran dado una bofetada, ahí me quedo yo tirado, ¿sabes? Entonces es como que amor, paciencia, mansedumbre y siempre tener en cuenta que debemos imitar a Cristo. Esas son cosas fundamentales que van en contra de nuestra condición caída, ¿sabes? En nuestra condición caída queremos matar a todo el mundo. En plan, si no es conforme a mi deseo, no. ¿No? Entonces, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, de verdad que sí. Es un desafío tremendo. Así que, bueno, yo no sé cómo vamos ahora de participación, si alguien tiene más que decir, que comentar, que participar. Asumo por el silencio que no. Ahí me han estado indicando que el cierre tiene que ser, pero bueno, aposiótico, diciendo: firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Aleluya, aleluya. Hermanos, gracias por el tiempo juntos. Amo la obra de Dios en Colombia. He estado en Colombia antes de emigrar a España. Sé y doy testimonio de que Dios está obrando particularmente allá con muchas conversiones. Pero yo les ruego, mis amados hermanos, que oren por España, porque España es el polo opuesto de las tinieblas, de la oscuridad, del ateísmo, de las tradiciones romanas muertas y de gente que no quiere saber nada de Dios. Las iglesias son sumamente pequeñas, desarrollan un crecimiento muy pequeño en el curso de los tiempos, o sea, a lo largo de los años crece muy poco
Y a mí como latino, vengo de Venezuela, en Venezuela está ocurriendo lo mismo, millares de almas viniendo a la fe, congregándose, seminarios abiertos, la iglesia creciendo en medio de un contexto de mucha penumbra, creciendo la iglesia. Y vienes aquí a España y ves a la gente cómoda, fresca, con todas las comodidades del mundo y sin embargo muertas, frías espiritualmente, que la sola mención de Dios les repugna. Entonces, orad mucho por nosotros que estamos aquí en España. Yo me encuentro muy afligido en esa área de mi alma porque no es óptimo. Es decir, es cierto que pueden haber comodidades, pero al final somos personas que después de la muerte enfrentaremos la vida eterna, ¿no? El juicio. Y lo que vale es Cristo, ¿no? Entonces, ver tanta frialdad es muy duro. Así que les ruego vuestras oraciones. Gracias, hermanos. Gracias, hermano, también por dejarnos saber esta necesidad y claro que sí que estaremos orando por España. Y bueno, aquí la hermana Natalia nos dice que tiene 2 hermanos en, no sé si se pronuncia bien, Jumilla, España. ¿En dónde? Dice Jumilla, España. ¿Pero en qué parte? Dice Jumilla, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pastor, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Mis hermanos están en un pueblo que se llama Jumilla. Jumilla, pero ¿pertenece a qué municipio? O sea, es bueno, Andalucía, Jumilla. A ver, lo anoto. ellos me dicen un pueblo y pues la verdad es que yo he deseado mucho que ellos se congreguen, pero pues obviamente, ¿cierto? He hablado mucho con ellos del tema, ellos me dicen que se encuentran iglesias unicitarias y todo esto, entonces sí, bastante un poquito como inquieta por ellos porque ellos no se están congregando. Hay uno de ellos que ha tenido mucho deseo de seguir al Señor, de buscar del Señor, pero pues sí, no, ese es un pueblito, que yo sepa, es un pueblo. Ya lo buscaré a ver en qué parte de España está. Lo buscaré y si puedo indagar de alguna iglesia, supongo que le podré notificar a Carolina y ella notificártelo. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones. Bueno, amada familia, agradecerles por el devocional, por estar el día de hoy acá y pues bueno, que también sea de bendición para todas las personas que lo van a ver en diferido. Y hermano, muchísimas gracias, de verdad un saludo y un abrazo caluroso a la iglesia en España, el pastor Will, y pues estamos aquí para servirles en Colombia. Muchas gracias y nos vemos, amada familia, mañana, si Dios permite, a las 5:30 de la mañana. Un abrazo a todos. Pues bueno, bendiciones. El Señor con vosotros. Bendiciones para todos. Muchas gracias, doctor. Adiós.